inicio nuestra actividad académica, un tema pues súper importante y que realmente no lo vemos muy frecuente, pero que es muy importante todo lo que hay alrededor de esta patología tiroidea y su enfoque. Doctora Manuela, por aquí presente, experta en el tema en el día de hoy, nos va a dar una excelente charla y le damos las gracias y la bienvenida a la doctora Angélica. La doctora Angélica Durán es egresada nuestra de GINE y ahorita, como ustedes observan, está haciendo el fellow de materno-fetal, ya está en su segundo año y gracias por asesorar a Manuel y acompañarnos aquí presencialmente. Bienvenidos todos al grupo de personas virtuales y obviamente el grupo presente. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Manuela Bedoya, residente de segundo año, y en primer lugar quisiera pues como agradecerle a la doctora Angélica como por la asesoría durante la realización de esta charla. Y hoy vamos a abordar el tema de tormenta tiroidea, realmente saber si es una emergencia o no y qué debemos pues como hacer en este tipo de patologías. Entonces, este es como el derrotero que vamos a desarrollar durante toda la charla. Vamos a hablar un poquito como de introducción, de los cambios fisiológicos, cuándo hacer tamizaje, cómo abordar como los diferentes resultados que podemos tener, qué resultados o qué paraclínicos debemos solicitar adicionalmente, cuáles son los signos y los síntomas, cómo vamos a hacer el abordaje, el tratamiento y el seguimiento de estas pacientes. Vamos a empezar entonces con un caso clínico. Es una paciente de 25 años, natural de Dabeiba, residente en Medellín y es estudiante de ingeniería ambiental. Como antecedentes personales tiene un diagnóstico de un hipotiroidismo diagnosticado en el 2023 y tiene un padre con hipotiroidismo y esta es su primera gestación. Consulta a una institución con 8+4 semanas de gestación por un cuadro de 4 días de evolución de fiebre subjetiva asociado pues como episodios eméticos incoercibles, malestar general, astenia, dinamia y episodios de epistaxis. Y es importante mencionar que la paciente como que asocia el inicio del cuadro, ya que en su primer control prenatal hicieron un cambio como de tratamiento del medicamento, pero en su EPS, como por términos administrativos, no pudieron dispensarle el medicamento. Entonces vamos a empezar con la introducción. Digamos como que toda la parte de enfermedad tiroidea son como las patologías endocrinológicas más comunes durante el embarazo y es importante pues como saberlas abordar porque no solo tienen como repercusiones a mamá, sino también tienen repercusiones como fetales y de acuerdo al tratamiento pues vamos a tener un seguimiento o un desenlace esperado o desesperado. Y es muy importante diferenciar como cuáles son los cambios fisiológicos durante el embarazo para hacer como una diferenciación importante con todo lo de la patología. Y en cuanto al hipertiroidismo en general, digamos como que la enfermedad de Graves es como el pilar fundamental, ya que causa más o menos el 95% como tal de la patología. Entonces, este es como el glosario que vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla, como para que tengan más o menos en cuenta o presente como la terminología. La TRH que se libera en el hipotálamo, perdón, es la hormona liberadora de tirotropina que va a ir directamente a la hipófisis anterior para liberar TSH. Esta TSH va a ir directamente a la glándula tiroides y ahí vamos a desencadenar como una serie de eventos a través del receptor, la tiroglobulina, que es como el precursor de las hormonas tiroideas. T3 y T4 es la hormona tiroidea, específicamente T3 que es como la más activa y la TPO que es la que se encarga como de oxidar los diferentes yodos para irse pegando a la tiroglobulina. Entonces empecemos acá hablando un poquito como del eje. Sabemos entonces que el hipotálamo va a estimular directamente a la hipófisis anterior a través de la TRH y esta hipófisis anterior va a liberar TSH, va a actuar directamente en el receptor de TSH para liberar pues como las hormonas tiroideas y esto va a ejercer una retroalimentación ya sea positiva o negativa de acuerdo a la cantidad de hormonas que tengamos, ¿cierto? Y es importante mencionar que en la capa como basal de las células foliculares es donde vamos a tener como toda la irrigación sanguínea y en la parte apical de las células foliculares es donde vamos a encontrar como el coloide específicamente donde está la tiroglobulina. Entonces, como que la TSH va a ejercer un papel demasiado importante y es mencionarles que esta tiene como dos estructuras principales, la parte beta, que es como la única específica de la TSH, mientras que la parte alfa es la que va a compartir como su estructura más o menos similar con la de FSH, la LH y la beta-CG, y eso es muy importante como para los cambios fisiológicos que ya se los vamos a explicar. Y en cuanto a la TSH, entonces va a actuar directamente en el receptor de TSH que está como en la parte apical de la célula y esto que va a hacer como el cambio conformacional para que la tiroglobulina esté como dispuesta o sí está dispuesta como para que se le peguen los yodos a través del como de la TPO. El yodo va a entrar entonces a través del receptor NIS y este va a ser quien entra al yodo
para que la TPO luego lo oxide y se pueda pegar como a la tiroglobulina. Luego este va a salir otra vez a la membrana basal a través del receptor peregrina. Esta es pues como va a ser el cambio de conformación directamente en la tiroglobulina, ya con los yodos oxidados y de acuerdo al número de yodos que tenga como tal la hormona, pues le vamos a poner un nombre diferente. Entonces, hablando un poquito del yodo, digamos que los requerimientos basales de un adulto no embarazado requieren más o menos entre 10 y 80 microgramos al día, pero miren que los requerimientos de las embarazadas pues aumentan muchísimo más o menos 250 microgramos al día, y esto va pues como a ser equivalente, digamos, como de acuerdo a una de las porciones de los alimentos que les pongo acá. Los que más, digamos, podrían tener como suplencia de yodo son como los lácteos, tanto la leche de vaca como el yogur, incluso el pescado bacalao, como por las porciones que les pongo acá. Esto es importante ya que no solamente decirle a la mamá que consuma sal, sino también este tipo de medicamentos nos podrían ayudar como tal a esta suplencia. Y aquí les pongo como tal este mapita donde nos muestran de manera global donde tenemos como deficiencia o exceso de yodo. Y miren que en nuestro país, Colombia, acá tenemos exceso de yodo, que esto también puede repercutir específicamente en las patologías pues como de tipo tiroideo. Entonces, ya entendiendo cómo funciona el eje normalmente, vamos a hablar un poquito como de los cambios fisiológicos, y aquí les traigo esta tablita. Sabemos que durante el primer trimestre la beta-HCG, que es esta rayita verde que tenemos acá, aumenta de manera sustancial, y como les mencioné que su conformación es muy similar a la TSH, entonces va a haber, digamos, una disminución de la misma, porque van a ser como de manera competitiva, lo que va a disminuir como también su función, por lo tanto es inversamente proporcional a la beta-HCG, y ocurre, digamos, como en el segundo y en el tercer trimestre, como ya la beta-HCG tiene como un comportamiento más lineal, digamos que la TSH puede ir como subiendo por decirlo de alguna forma, a sus valores normales. Adicionalmente, como por los efectos de los estrógenos, esta, que es la tiroglobulina, perdón, el, el transportador específicamente de las hormonas tiroideas, también va a aumentar, por lo tanto los niveles de hormonas totales van a ser también mucho mayores durante el embarazo. Ya entendiendo entonces cuáles son como los cambios fisiológicos específicamente, debemos mencionar como los cambios anatómicos también, y es que la mamá más o menos puede aumentar su tamaño de la glándula tiroides alrededor del 30%, pero es importante mencionar que si en una mamá vemos un bocio de manera significativa, esto no va a ser responsable por los cambios fisiológicos, entonces debemos pensar ya como en una patología. Adicionalmente, en la placenta vamos a tener un aumento en la desyoinasa 3, y este como ejerce sus funciones específicas como para inactivar estas hormonas tiroideas específicamente en el paso transplacentario para que no tengamos un paso mayor pues como al bebé y no generar como alteraciones en la tiroides de bebé. Y adicionalmente vamos a tener una disminución como de los depósitos de yodo, y esto es como por tres causas específicas. Uno, sabemos que la tasa de filtración glomerular aumenta, por lo tanto también va a aumentar como la excreción de yodo. Dos, el yodo también va a ser o va a traspasar placenta directamente para empezar a ejercer función en la tiroides del bebé, entonces también vamos a tener como disminución de estos depósitos. Y tres, porque las necesidades basales de la mamá pues también van a aumentar. Y en cuanto a la tiroides neonatal, esto es muy importante porque la tiroides va a empezar a ejercer su función específica a partir de la semana 12. Es decir, que en esas primeras 12 semanas, la tiroides de la mamá es la que va a suplir como tal estas funciones, y es por eso que la mamá debe estar eutiroidea para que no repercuta directamente en el funcionamiento de bebé. Más o menos cuando tomamos la TSH del cordón, hablamos de que el 40% más o menos podría estar siendo la tiroides, pues como las hormonas tiroideas de la mamá, porque ellas continúan el paso transplacentario durante toda la gestación. Y digamos como que estas hormonas específicamente, si están altas o bajas, van a tener repercusión en el crecimiento fetal, en el neurodesarrollo, entonces por eso es tan importante. Entonces ya una vez entendimos cómo funciona el eje normal, cuáles son los cambios fisiológicos del embarazo, ahora hablemos de la fisiopatología del hipertiroidismo específicamente. Entonces acá les traemos como esta imagen. Sabemos que el 95% del hipertiroidismo es secundario a una enfermedad de Graves, que es autoinmune. Esto quiere decir que vamos a tener anticuerpos involucrados específicamente en la fisiopatología, y además las células T y las células B van a desencadenar una serie de reacciones que generan
todos estos citoquinas proinflamatorias, lo que van a hacer que nuevamente, como esos anticuerpos van a activar directamente el receptor de la TSH, van a hacer que la producción de hormonas tiroideas esté aumentada. Y como esta producción también va a estar aumentada, digamos que eso es un círculo vicioso que a través como de los mismos citoquinas proinflamatorias como que van a perpetuar el ciclo. Entonces, hablando un poquito ya como de los anticuerpos, es importante mencionar que los anticuerpos que están dirigidos contra el receptor de la TSH hay de dos tipos, estimuladores y bloqueadores. Entonces, específicamente el que nos va a generar hipertiroidismo es el TSI, que es activador, es decir, que va a cumplir la misma función que cumple la TSH, por lo tanto va a estimular más el receptor y voy a tener más hormonas tiroideas, y eso también puede repercutir directamente como en la función del bebé, porque estos anticuerpos pueden pasar placenta también estimulando de la misma manera la tiroides fetal, entonces voy a tener un hipertiroidismo fetal. Todo lo contrario con los anticuerpos que son bloqueadores, que van a hacer todo lo opuesto, es decir, van a inhibir, por decirlo de alguna forma, el receptor, disminuyendo como tal las hormonas tiroideas y causando un hipotiroidismo tanto en mamá como en bebé. Y en esta tablita les traigo la epidemiología mundial de donde podríamos tener más o prevalencia pues como el hipotiroidismo. Y miren que nuestro país ni siquiera está como medio pintadito, ¿cierto? Pero es importante tenerlo en cuenta como por todas las consecuencias que podemos tener. Entonces, es importante mencionar, después de todo lo que les dije, a quién le vamos a realizar tamizaje. Entonces, como la comparación con las diferentes guías, la guía de la ATA, que es la Asociación Americana de Tiroides, nos dice que no hay evidencia suficiente para hacer un tamizaje rutinario a todas nuestras mamás, solamente lo vamos a hacer cuando tengamos factores de riesgo. Lo mismo nos dice ACOG en su boletín del 2020, y contrario a todo lo que les he dicho, digamos como que la Sociedad Española de Endocrinología es como una de las poquitas guías que nos recomienda hacer tamizaje universal a nuestras pacientes. Y hablando pues como de nuestra guía específicamente, la resolución 3280 no nos menciona nada. Si lo hacemos, si no lo hacemos, factores de riesgo, o sea, no nos dice como ninguna recomendación. Y entonces, ¿a quiénes deberíamos hacerle esta tamizaje? O sea, ¿cuáles son los factores de riesgo? Miren que son una cantidad, entre ellos está una paciente que tenga más de 30 años, un IMC mayor de 40, que tenga enfermedades autoinmunes o que haya tenido antecedentes de enfermedades tiroideas, que obviamente tengan signos y síntomas, la vamos a tamizar. Que sea multípara, es decir, que ya haya tenido 2 partos previos, antecedentes de diabetes, que esté en un área donde tengamos deficiencia de yodo, que tenga infertilidad, que haya tenido un parto pretérmino o un síndrome de parto pretérmino, o que tenga antecedentes familiares de enfermedad tiroidea o autoinmune. Es decir, conclusión, prácticamente la población a la que nosotros estamos expuestos vamos a tamizar de manera universal a nuestros pacientes teniendo pues como en cuenta los factores de riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar estos resultados? Ya sabemos que la tamización va a ser específicamente con TSH, y de acuerdo como al trimestre en el que estemos vamos a definir si está bien o si está mal como tal estos valores. Como les mencioné en el primer trimestre, la TSH va a ser mucho menor como por el efecto de la beta-HCG, entonces miren, los valores van de 0.1 a 2.5 y en segundo y en tercer trimestre se va estabilizando un poquito, de 0.2 a 3 y de 0.3 a 3. Entonces esto es como el algoritmo que nos propone ACOG de cómo evaluar el resultado de la TSH. Acá si tenemos una TSH normal no debemos hacer nada más, es una paciente eutiroidea. Si tenemos elevación de la TSH nos vamos como por todo el hipotiroidismo, que esta no sería como el enfoque de la charla, y nos vamos a concretar o nos vamos a enfocar específicamente en cuando tenemos una TSH suprimida. Entonces aquí les vamos a hacer un poquito de zoom, y lo idealmente es cuando tenemos una TSH suprimida, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Pedir obviamente T4 libre y T3. Y de acuerdo a esto, pues vamos a enfocar a nuestra paciente. Si estos valores están normales, hablaríamos de un hipertiroidismo subclínico, que digamos que esto no repercute o no se ha demostrado que tenga un efecto específico en mamá o en bebé, tampoco genera síntomas, entonces digamos que lo vamos a dejar de lado, no es tema de esta charla. Y nos vamos entonces, cuando ya tenemos los valores de estas hormonas tiroideas elevados con una TSH suprimida. Lo ideal sería entonces en estas pacientes solicitar los diferentes anticuerpos que ya les mencioné, porque ese es el 95% pues como de las causas. Y entonces, ¿cómo vamos a interpretar estos resultados? Ya sabemos que nuestra TSH va a estar suprimida, los valores de hormonas tiroideas van a estar elevadas, pero tenemos que hacer una diferenciación muy grande cuando es un hipertiroidismo y cuando es una tormenta tiroidea, pues porque este es el enfoque como tal de la charla. Entonces, el hipertiroidismo, el 95% es enfermedad de Graves, representa más o menos del 1% durante toda la gestación,
y la tormenta tiroidea, digamos como que es la sobreexpresión de estas hormonas tiroideas que causan los efectos en los diferentes sistemas, que no alcanza como tal a regular el cuerpo, por lo tanto va a tener estas manifestaciones tan marcadas y normalmente se desencadenan por algún evento específico, ya sea trauma, ya sea infección, ya sea como una alteración pues como los trastornos hipertensivos asociados al embarazo que estén descompensados, que son los que me causan como tal esta descompensación del sistema. Y digamos como que es potencialmente mortal o tiene mucha mortalidad, por eso debemos como identificarla de manera precoz y hacer como un tratamiento adecuado. En cuanto a los síntomas que podemos encontrar, creo que todos conocemos muy bien que produce el hipertiroidismo, que sería palpitaciones, taquicardia, hipertensión, intolerancia al calor, insomnio, bocio, temblores como agitación, intolerancia, pues aumento del peristaltismo, fiebre, bocio, náuseas, pero ¿cuáles son los que específicamente son como los más frecuentes? ¿Cuáles podemos encontrar? Entonces, más del 50% de los pacientes van a cursar con pérdida de peso, fatiga, intolerancia al calor, temblor y fiebre, ¿cierto? Y digamos como los que pueden comprometer ya más la parte cardiovascular, que sea arritmias o una FA, digamos que son los pacientes que tienen más de 60 años, que no nos competen directamente a nosotros. Y los que más manifiestan bocio, que digamos sería una de las manifestaciones que podríamos encontrar pues como en el examen físico serían las pacientes menores de 60 años, entonces digamos como que esta sintomatología sí la podemos eh, buscar como de manera activa en nuestra población. Y hablando específicamente ya como signos y síntomas patognomónicos de la enfermedad de Graves, tenemos la oftalmopatía y la dermopatía. Digamos como que la oftalmopatía es un espectro como de manifestaciones, más o menos el 92% hablan de retracción palpebral y exoftalmos, y la dermopatía digamos que es como una manifestación mucho más tardía, porque se manifiesta más o menos en el 4% de las pacientes, pero ellos mencionan que cuando la oftalmopatía está presente, en el 4% vamos a tener dermopatía también, ¿listo? Y esta tiene que ser pues como grave para su manifestación. Entonces continuemos con el caso clínico, esta es nuestra paciente, dentro de los signos vitales tenemos una paciente taquicárdica y al examen físico encontramos exoftalmos, bocio y un soplo tricuspideo. Entonces como que digamos nos vamos orientando un poquito más como al diagnóstico que le hicimos a esta paciente. Entonces ya a esta paciente le vamos a solicitar todo el perfil tiroideo, pero que adicional debemos solicitarle a estas pacientes. Entonces ya sabemos que TSH va a estar suprimida, hormonas tiroideas aumentadas, pero también podemos solicitar glicemia, perfil hepático, un hemograma pues como para ver cómo están los leucocitos y un ionograma que también es súper importante, que estos también se pueden pues como ver alterados. Entonces, en nuestro paciente, el caso clínico, digamos como que teníamos un perfil hepático alterado y estos son los valores que nos reportan como el perfil tiroideo, entonces nos vamos encaminando mucho más como al diagnóstico de nuestra paciente y es importante mencionar que le hicimos los anticuerpos y estos estaban positivos, entonces digamos como que ya nos vamos encaminando. Entonces, ya sé cuáles son los cambios fisiológicos, ya sé cuál es la patología, ya sé cuáles son signos y síntomas, cómo están los paraclínicos. Ahora, ¿yo qué voy a hacer con todo esto? ¿Cómo lo puedo integrar y cómo lo puedo interpretar? Para esto está esta escala de Burch-Wartowski y esto lo que quiere hacer es como, de acuerdo a los síntomas que la paciente presente, le va a dar un puntaje. Y de acuerdo a ese puntaje ya final, digamos como que lo voy a clasificar en qué tan probable es que mi paciente tenga una tormenta tiroidea. Si tengo un valor por debajo de 25, digamos que es muy poco probable que la paciente esté cursando con este diagnóstico. Si tengo un valor entre 24 y 44 y aparte tengo todos los paraclínicos anteriores alterados, digamos como que podría estar pensando en una tormenta tiroidea inminente. Y si ya tengo un valor por encima de 45, ya pues no tengo duda de lo que está pasando. ¿Y esto de dónde viene? Viene de cuantificar la temperatura, cómo está la frecuencia cardíaca, si tiene o no signos o síntomas de falla cardíaca, si tiene fibrilación auricular, si tiene alteración del sistema nervioso central, si tiene pues alteraciones gastrointestinales y si la paciente tiene un claro desencadenante o no. ¿Y esto de dónde viene? Esta es una publicación de estos dos señores, de Henry Burch y de Leonard Wartowski. Es una publicación de 1993 y ellos vieron como la necesidad de interpretar de una manera adecuada como los signos y síntomas de las pacientes, porque si nos demoramos haciendo el diagnóstico no van a tener un tratamiento adecuado y van a tener pues mucha mortalidad. Entonces ellos lo que hicieron fue como agrupar los signos y los síntomas y de acuerdo a la gravedad les iban sumando un puntaje. Y luego
decidieron como interpretar esta tabla en 61 pacientes como de manera retrospectiva que estaban en la literatura, y se dieron cuenta que 59 de ellos tenían como la clasificación de severidad. Entonces, y es súper importante mencionar que esta es la única como escala que tenemos disponible, pero desafortunadamente no está validada para el embarazo, pero pues si es la única herramienta que tenemos, lo ideal sería pues como usarla. Entonces, en nuestra paciente, el puntaje de esta escala nos dio 35, es decir, que tenía una tormenta tiroidea inminente, por lo tanto decidimos hospitalizarla, le iniciamos tratamiento y empezamos el abordaje multidisciplinario con todas las especialidades que les muestro ahí. Entonces, ya una vez sé cuál es el diagnóstico, cómo me puedo enfocar, qué vamos a hacer con estas pacientes y por qué es tan importante el tratamiento. Entonces, vamos a tener, digamos, como estos tres pilares que son bastante importantes. Uno, medidas generales. Dos, disminuir como las hormonas tiroideas circulantes. Y tres, como mejorarle los síntomas a la paciente, ¿cierto? En cuanto a las medidas generales, es muy importante mencionar que esto debe ser un abordaje multidisciplinario. No solamente obstetricia debe estar encargado de la paciente, sino también intensivistas, oftalmología, dermatología, medicina materno-fetal, endocrino. Esto debe ser como abordado en una unidad de alta dependencia, no solo como por la vigilancia estrecha de mi paciente, sino también por los múltiples soportes que puede llegar como a necesitar la paciente. No debemos demorar el inicio del tratamiento. En cuanto a la reanimación inicial, de acuerdo a lo que la paciente vaya solicitando, por ejemplo, si tiene fiebre, entonces empezar con antipiréticos o medios locales como mantas frías. Si la paciente, digamos, tiene una saturación por debajo del esperado, entonces oxigenoterapia. Si la paciente tiene depresión de volumen, entonces empezar con líquidos. Si por alguna razón llega con agitación, psicosis, podemos empezar con antipsicóticos de segunda generación. Si empieza a convulsionar, digamos, la primera línea serían benzodiazepinas y obviamente como la paciente va a estar hospitalizada, pues tromboprofilaxis y gastroprotección. Esto como medidas generales. Y ahora vamos a abordar como los diferentes medicamentos que tenemos para disminuir este influjo de hormonas, pues como en sangre. Y los primeros y como la primera línea son las cionamidas, y esto es lo que, o su mecanismo de acción es principalmente disminuir la acción de la TPO. Esta es la que se encarga de oxidar los diferentes yodos para acoplarlos a la tiroglobulina, entonces no va a permitir que se produzcan más hormonas. Debemos iniciarla inmediatamente. Si la paciente por alguna razón no tolera vía oral, se puede transrectal y se puede por sonda nasogástrica. Y es importante mencionar que vamos a tener que hacer con ellos seguimiento con T4 libre, no con TSH, con perfil hepático, porque todas las cionamidas pueden causar leucopenia en un 10% y agranulocitosis en menos del 1%, pues como tal de estas pacientes. Y vamos a empezar a hablar como de cada uno. Entonces, este es el metimazol. Lo que normalmente hace el metimazol es que compite con la TPO. Entonces, es decir, que no va a permitir que la tiroglobulina se acople al yodo, sino que él va a hacer como que la tiroglobulina, la TPO actúe sobre él y va a generar un intermedio o un compuesto que se llama metilimidazol, y este va a ser como eliminado a través de la circulación enterohepática, va a ser metabolizado en el hígado, lo que va a hacer que disminuya, por lo tanto, la producción de hormonas tiroideas. Y el propiltiuracilo, aparte de este mecanismo de acción que comparte con el metimazol, es muy importante mencionar que él de manera periférica, o sea, en el hígado, va a inhibir la conversión de T4 a T3. Entonces, digamos como que este tendría dos mecanismos de acción súper importantes para disminuir las hormonas circulantes. Entonces, ¿por qué es importante reconocer como el mecanismo y los efectos secundarios? Es porque depende a la edad gestacional que tenga mi paciente, yo voy a iniciar uno u otro, porque realmente no se ha demostrado como que alguno sea más eficaz, simplemente depende de la edad gestacional. Entonces, el propiltiuracilo va a ser el indicado en el primer trimestre, pero es muy hepatotóxico, por eso tenemos que hacer pruebas hepáticas, ¿cierto? Y digamos que la dosis de carga inicial podría ser entre 500 y 1000 miligramos, con un mantenimiento alrededor de 250 cada 4 horas. Y el metimazol sería el indicado en el segundo y en el tercer trimestre, teniendo en cuenta que en el primer trimestre está contraindicado porque puede dar aplasia cutis y atresia esofágica, y lo puede dar de 20 a 40 miligramos por cada 4 a 6 horas. Y es importante mencionar que la equivalencia entre uno y otro, porque yo si en algún momento voy a hacer el cambio de medicamento, más o menos equivale a 20 en 1, es decir, propiltiuracilo 20 y metimazol 1, ¿cierto? Entonces aquí les traemos este estudio porque también nos preocupa como qué tantos efectos pueden tener estos medicamentos en bebé. Y este estudio es una revisión sistemática y metaanálisis de estudios observacionales publicado en el 2022, donde el objetivo era evaluar qué tan posible era que los medicamentos antitiroides causaran como alteraciones mentales, y lo dividieron pues como en tres grupos.
un grupo de exposición que estaba expuesto ya sea a propiltiuracilo o a metimazol, un grupo control que no estaba enfermo, que no tenía exposición a las cionamidas, y otro grupo que estaba con hipertiroidismo pero que no había recibido tratamiento. ¿Y cuáles fueron pues como las conclusiones de este estudio? Se dieron cuenta que cuando el paciente metimazol, los pacientes control, ahí tenían 1.37 y un intervalo de confianza estadísticamente significativo, al igual que la P, tenían entonces 37% más de riesgo de presentar alteraciones, malformaciones fetales. Sucedió lo mismo cuando el grupo estaba expuesto al propiltiuracilo versus el control, solamente con un 18% más de riesgo de presentar alteraciones congénitas. Y cuando compararon ambos, que la paciente recibía tanto metimazol como propiltiuracilo, nuevamente 49% más de riesgo de presentar alteraciones cromosómicas. Pero pasó todo lo contrario cuando comparamos el propiltiuracilo con pacientes que tenían hipertiroidismo pero que no estaban siendo tratadas, y se comportó con este RR de 0.69, intervalo de confianza estadísticamente significativo, presentó, digamos, como un factor protector para desenlaces pues como congénitos en estos bebés. Entonces lo que concluyeron en este estudio es que realmente la terapia con antitiroideo sí tiene un grado no tan importante de malformaciones congénitas, pero que el hipertiroidismo por sí también tiene pues como alteraciones. Entonces en este momento sería mejor pues como tratar a las pacientes y no dejarlas sin tratamiento. El segundo medicamento que nos ayuda como a controlar estas hormonas es el Lugol. Esto también va a ser como el mismo mecanismo de acción del propiltiuracilo, que es inhibir la liberación de las hormonas que ya están preformadas. Digamos como que va a potenciar el efecto de las cionamidas, porque las cionamidas no producen, pero este no deja que liberen las que ya tenemos hechas. Y es súper importante mencionar que vamos a aplicarlo una hora después de que aplicamos las cionamidas. ¿Y esto por qué? Porque el Lugol es una sustancia que tiene yodo, y sabemos que el yodo es como precursor de las hormonas tiroideas. Entonces nada me gano yo poniéndole yodo a la paciente sabiendo que voy a empeorar como todo el cuadro. Entonces, por eso, primero tionamidas, una hora después el Lugol. Importante que esto tiene efectos gastrointestinales, realmente no están como muy bien descritos, y puede empezar entre 5 y 10 gotas cada 8 o 6 horas. Otro medicamento que podemos usar son los esteroides. Esto también pues va a disminuir la conversión periférica de las hormonas. También pueden ayudar a prevenir como la insuficiencia suprarrenal con el que estas pacientes pueden desencadenar como por todo el hipermetabolismo que tienen. Y es muy importante mencionar que como son esteroides, pues van a necesitar desmonte una vez ya la paciente esté como estable. La primera línea, como el recomendado, es la hidrocortisona con una carga de 300 y un mantenimiento de 100 miligramos cada 8 horas. Digamos como que la dexametasona también está descrita, pero teniendo en cuenta que esta traspasa la barrera placentaria. Y en cuanto a la colestiramina, esta también podría ser como un adyuvante, por decirlo de alguna forma, porque va a hacer que se acelere esta eliminación a través pues como del tracto gastrointestinal de las hormonas, y lo puedo iniciar con 4 gramos y lo voy modificando como el desenlace del paciente. Entonces, digamos como que ya terminamos el segundo pilar del tratamiento, que era disminuir estas hormonas en sangre. Ahora vamos a hablar como el tercer pilar del tratamiento, que es como la parte como sintomática, que son los beta bloqueadores. Entonces me voy a controlar, los beta bloqueadores van a controlar los síntomas. Es súper importante porque estas pacientes pueden desarrollar una falla cardíaca aguda, como descompensada. Entonces yo idealmente debería tener como la certeza de que mi paciente no tiene nada a nivel cardiovascular antes de empezarlos, porque puede como empeorar todo el cuadro. Ellos describen que podríamos usar propanolol y esmolol. Desafortunadamente el esmolol no lo tenemos disponible, este sí ve, pero ellos mencionan que debería ser el ideal porque la vida media es de 9 minutos aproximadamente. Es decir, si la paciente se me descompensa, lo suspendo y no más. Entonces, ¿qué vamos a usar? Pues el propanolol, que es lo que tenemos nosotros disponible, que lo puedo dar 10 miligramos vía oral cada 6 horas. Este es entonces como el cuadro resumen de lo que acabamos de ver. Medidas generales que ya se las mencioné, beta bloqueadores y los otros medicamentos que nos pueden como ayudar a mejorar los niveles en sangre de las hormonas. El tratamiento que recibió nuestra paciente fue entonces, como medidas generales, le dimos colestiramina, propiltiuracilo, propanolol, metoclopramida y dexametasona. Le hicimos una ecografía donde verificamos que el crecimiento de bebé estaba bien. Le hicimos una ecografía de tiroides donde solo nos reportó un bocio difuso. Y le hicimos un ecocardio verificando también como la función cardíaca, y no tenía pues como ninguna alteración a este nivel. ¿Qué otras opciones de tratamiento tenemos?
tratamiento quirúrgico, digamos como que esta es una medida, por llamarlo de alguna forma, desesperada, no deberíamos como llegar a esta instancia, pero si es necesario, hay que hacerlo, ¿cierto? ¿Cuándo está indicada? Cuando mi paciente no tolera las tionamidas o los medicamentos, cuando tiene alguna contraindicación para ellos o presentó alguna alergia, o para llegar como a las metas que yo quiero, estoy usando unas dosis muy altas y esto corresponde a más de 30 de metimazol o más de 450 de prefiltibracilo. Puede ser realizada en cualquier trimestre, pero lo ideal sería hacerlo pues como en el segundo y es importante que los anticuerpos circulantes van a empezar a disminuir, pero de una manera lenta, por lo tanto ellos también pueden ejercer, así la mamá tenga tiroidectomía, efectos sobre el bebé. Definitivamente el yodo radioactivo está contraindicado en el embarazo. ¿Y qué otras opciones de tratamiento tenemos si todo lo anterior no funciona? Entonces estamos hablando ya de plasmaféresis. Este es un estudio retrospectivo publicado en el 2021 que se realizó en 2 centros acá de Colombia. En el Hospital Pablo Tobón en el San Vicente, donde incluyeron 19 pacientes que tenían tormenta tiroidea y lo que hicieron fue como definir la eficacia realmente de la plasmaféresis en estos pacientes y el desenlace primario fue evaluar cómo iban disminuyendo estas hormonas. Y se dieron cuenta que más o menos en promedio los 19 pacientes necesitaron 4 sesiones de plasmaféresis más o menos cada 48 horas para disminuir de una manera satisfactoria tanto T4 libre como T3 total. Miren los valores pretratamiento y miren los valores post-tratamiento con una P estadísticamente significativa. Entonces, por lo tanto, ellos concluyeron que la plasmaféresis es un muy buen tratamiento, es eficaz, que lo tenemos pues como a disposición y a la mano, pero realmente evaluar como la costo-efectividad de este tratamiento y la disponibilidad, que no lo tenemos pues como tan a la mano en todos los centros en los que trabajamos. Y este es otro estudio que les traigo, que es un reporte de caso publicado en China en el 2020, también evaluaron 3 pacientes y querían verificar cómo se comportaban las hormonas y cuántas sesiones de plasmaféresis necesitaban. Esta es como la tablita del primer paciente, este paciente es un hombre, aquí estaban como los valores de las diferentes hormonas y el número de plasmaféresis que necesitaron. Este paciente es importante mencionar que requirió como 2 sesiones de yodo radioactivo, pero miren que más o menos a la cuarta plasmaféresis ya se iban mostrando como la diferencia de las hormonas en disminución. Esta es una paciente femenina, nuevamente, esta paciente sí necesitó 9 sesiones de plasmaféresis, pero igual logramos una disminución como de las hormonas y esta última solamente necesitó 2 como para lograr nuestro objetivo. ¿Y esto por qué es importante? ¿Cómo va a afectar a bebé y cómo va a afectar a mamá? Entonces, dentro de los efectos neonatales, ya les mencioné que los anticuerpos también pueden ejercer función o su acción en la tiroides neonatal, entonces puedo encontrar hipertiroidismo fetal y esto cómo lo voy a evidenciar. O sea, ¿cuáles son los hallazgos ecográficos? Uno, que tenga una frecuencia cardíaca por encima de 170, 180 por más de 10 minutos, que tenga hidroxetal, que tenga restricción del crecimiento fetal, que tenga bocio, que tenga signos o síntomas de falla cardíaca, o que tenga madurez, o sea, precoz. Y es importante que pues los bebés de mamás con alteraciones tiroideas deben ejercer o deben hacer seguimiento en la vida postnatal. Entonces aquí les traemos otro estudio que es una revisión sistemática del metaanálisis publicado en la revista JAMA en el 2019 y ellos querían ver la asociación entre las hormonas tiroideas y los anticuerpos si tenían algún desenlace en el parto pretérmino, como desenlace primario y desenlace secundario, parto antes de las 32 semanas, perdón, aquí puse parte, y la gestacional en el momento del parto. De las 47.000 pacientes que se evaluaron, digamos como que el 7.5 y el 5.8 tenían anticuerpos presentes y el 5% presentaron parto pretérmino. Y acá, pues, nuevamente les muestro con estas P estadísticamente significativas con un OR, que digamos que las pacientes que tienen estos anticuerpos pueden desarrollar un parto pretérmino. Entonces, es súper importante. Adicionalmente, les traemos este estudio, que es un estudio de cohorte publicado en el 2020, y ellos querían evaluar como la asociación del hipertiroidismo materno con el tratamiento y si tenían algún compromiso ya específicamente, pero en mamá. Entonces lo dividieron como en 2 grupos. Pacientes sin tratamiento, que fueron este número, y pacientes con tratamiento, perdón, pacientes hipertiroideas con o sin tratamiento. Y estas fueron las conclusiones. Entonces, hablando específicamente como el desenlace de trastornos hipertensivos asociados al embarazo,
digamos como que tenemos un OR estadísticamente significativo con un intervalo de confianza de la misma forma, pero simplemente en las pacientes que tenían tratamiento antitiroideo. No se demostró el valor significativamente estadístico cuando no tenían tratamiento y tampoco hubo una diferencia cuando hablamos de diabetes gestacional, momento del parto, si tenían parto instrumental, si tenían abrupción de placenta o placenta previa. Y lo mismo sucedió ya en cuanto a las complicaciones de bebé. Nuevamente, las pacientes con antitiroideos tenían como más riesgo de desarrollar parto pretérmino, pequeño para la edad gestacional y ingreso a UCI neonatal. Es por eso pues tan importante que debemos tener en cuenta que estas patologías no afectan solo a mamá, sino a bebé. Y en cuanto a nuestro caso clínico, entonces, nuestra paciente realmente en la primera hospitalización fue dada de alta con una alta segura, verificando que los medicamentos se entregaran, pero luego estuvo hospitalizada en otra institución donde presentó como una descompensación de su patología de base. Inicialmente se planteó hacerle tiroidectomía, pero le empezaron como el tratamiento verificando la disminución tiroideas, haciéndole pues como seguimiento. A la paciente le dieron el chance de el embarazo más o menos hasta las 38, 39 y decidieron pues como suspender la opción terapéutica de tiroidectomía y finalmente la paciente inició con trabajo de parto a la semana 37 más 4, tuvo un parto vértice espontáneo sin complicaciones, bebé con un buen Apgar al nacer y la tiroidectomía finalmente se la hicimos 4 días posparto sin ninguna complicación. Entonces ya como conclusiones de la charla, es importante mencionar cuáles son los cambios fisiológicos, entender muy bien el eje pues como de hipotálamo, hipófisis, tiroides para diferenciar pues como la patología y lo fisiológico, que todos los trastornos tiroideos tienen repercusiones tanto mamá como bebé, por eso debemos tratar pues enfocar muy bien a las pacientes y tratarlas de manera oportuna, que la tormenta tiroidea es como la responsable de esta descompensación del hipertiroidismo y que tiene pues múltiples consecuencias, que tanto tiene mucha morbimortalidad y es importante el reconocimiento oportuno y que no estamos solos en esta patología, sino que debe ser un abordaje multidisciplinario. Muchas gracias. Gracias, doctora Manuela, por la presentación de la charla y su desarrollo paso a paso. Bueno, tenemos aquí a la doctora Angélica Durán, entonces quiero que le demos la oportunidad a ella en primera instancia para que nos comente al respecto. Bueno, buenos días a todos. Manu, felicitaciones por la charla. Fue una muy buena charla. Condensaste todos los artículos que encontramos y paso a paso, yo creo que tener en cuenta un caso clínico que nos abra los ojos y podamos desarrollarlo y ver qué cosas podemos realizar basados en una paciente, yo creo que nos queda como más claro el tema y la patología. Importante sospecharlo, ¿cierto? Es como lo primordial. Si bien esta es una patología que no es tan frecuente, es mortal, tanto para la mamá, puede llegar a ser mortal tanto para la mamá como para el bebé si no lo abordamos de la forma adecuada, de una forma inicial, ¿cierto? Que el diagnóstico es netamente clínico y que nos debemos basar y ayudar en estas escalas que son disponibles y que si bien no están validadas pues en el embarazo, es lo que tenemos y es de lo que tenemos que apoyarnos, ¿cierto? Y el tratamiento existe. Todos los medicamentos que mencionó Manu ahí están disponibles, inclusive el Lugol, que igual en algunas instituciones puede que no la haya, pero sí se puede solicitar y puede ser la forma de atacar los diferentes puntos en donde están las hormonas tiroideas y se debe hacer completo, ¿cierto? Abordando cada paso para poder inhibir cada una de las hormonas y poder abordar más rápidamente esa paciente. Y es un tratamiento multidisciplinario, ¿cierto? No solamente el obstetra debe estar ahí, sino apoyarnos en unidad de cuidados intensivos, en medicina interna, con el fin de poder sacar a flote el binomio madre-hijo. Pero en general, muy buena charla y muchas gracias. Gracias, doctora Angélica, por los comentarios. ¿No? Preguntas, dudas. Doctora.
No, no es indicación finalizar antes. Realmente, miren que el trabajo de parto, la cesárea, los trastornos hipertensivos, todos los estados hipermetabólicos van a generar que empeore el cuadro, ¿cierto? Van a descompensar más el cuadro. Entonces, lo ideal es estabilizarla para luego sí llevar a un parto seguro. Yo sí quería como aportar un poquito. Y es que, pues sí, es una patología que es muy rara, pero sí, como dice la doctora Angélica, es extremadamente peligrosa, pues puede ser mortal dependiendo pues del manejo que se dé para la mamá y el bebé. Entonces, la prevención es extremadamente importante, o sea, el seguimiento, o sea, no es lo mismo una paciente hipotiroidea a una paciente hipertiroidea. Entonces, los controles prenatales, resaltarle pues como la importancia de tomar pues si ser adherente con el tratamiento, con el seguimiento, es muy importante, ¿cierto? Pues que a veces sería bueno, pues no, yo sé que no era como el objetivo de la charla, pero es bueno como sí, porque es realmente lo que nosotros vamos a impactar. Entonces, como mencionarlo, pues hubiera sido como chévere, porque sí, es como cada cuánto le vamos a hacer el seguimiento, pero entiendo pues que no era el objetivo de la charla. Pero para ustedes sí, pues ténganlo en cuenta, una paciente como mencionaban de pronto que ha ido a la UCI varias veces, que ha hecho tormenta tiroidea, que resulta que se embaraza pues y que está en el primer trimestre y está con el metimazol, pero con esto fue con lo que se reguló, pues yo sé pues que el metimazol no se recomienda en el primer trimestre, pero pues es mejor dejárselo de pronto en esa paciente específicamente que cambiárselo en generar una compensación en riesgo pues de que haga una tormenta tiroidea. Entonces, pues como para tenerlo pues como en cuenta. Doctor, Que el tema es demasiado chévere y también que nosotros tenemos tan presente de nosotros, me parece, y que nos ayuda obviamente porque acá en el hospital hemos tenido casos y obviamente tener estos tres primero una botar más poco está bien. Y una pregunta. Ya sabemos que soy entonces cada cuarto debería hacer pruebas de bienestar a esa mamá hospitalizada y yo cómo las debería interpretar, entendiendo que pues por las alteraciones de la enfermedad pues, puedan encontrar fácilmente un bebé que está taquicárdico persistentemente, entonces yo cómo hago ese enfoque del monitoreo fetal si lo voy a usar como prueba de bienestar fetal o cuál debería elegir. Realmente se hacen cada 4 semanas, se evalúa ecográficamente la presencia o ausencia de bocio fetal, ecocardiográficamente presencia o ausencia de arritmias, pero no está indicado realizar monitoreo fetal por lo que acabas de decir, ¿cierto? Hay alteración en la variabilidad, hay taquicardia fetal continua, entonces podría generarnos a sospechar un estado fetal no tranquilizador que realmente no estaría indicado. Entonces, en ese caso, ecografía cada 4 a 6 semanas y un perfil biofísico podría ser la ideal, monitoreo fetal. ¿alguna otra pregunta? Quería preguntarle a la doctora Angélica, la decisión de esa tiroidectomía a los 4 días posparto, o sea, la urgencia crítica de esa tiroidectomía. Pero realmente en esta paciente fue porque no tenía como acceso a que o sea, la probabilidad de que la perdiéramos inmediatamente saliera era muy alta, ¿cierto? Entonces se aseguró que después del parto se realizara pues el procedimiento quirúrgico, pero no hay urgencia, ¿cierto? Entonces miren que desde el segundo trimestre se había pensado en realizar la tiroidectomía, se controló la paciente con el medicamento y realmente uno prefiere diferir el procedimiento quirúrgico después del parto, pero no es indicación que sea inmediatamente en el puerperio inmediato, sino más que todo después del puerperio, pues ya tardío, después de los 42 semanas, 42 días. Pues. Perfecto. Bueno, y la otra pregunta que tenía es con relación al tratamiento, el Lugol y la plasmaféresis. O sea, ¿cómo es esa secuencia? Es decir, hasta aquí llego con el Lugol, hasta aquí llegó la plasmaféresis, ¿en qué momento los dejo en el tiempo? Bueno, Como para el enfoque pues, de su manejo integral. algo, pues como que quiero dejar como claro, no es que
el Lugol sea la salvación, ¿cierto? El Lugol es un tratamiento coadyuvante al metimazol, al propiltirazilo, al corticoide, ¿cierto? Todo se empieza al tiempo realmente. Si todo esto no mejora, como una medida desesperada, podría usarse plasmaféresis, pero como lo mostró Manu, son estudios y series de casos que realmente no es que haya mucha evidencia clara en el embarazo, ¿cierto? Ya una paciente que esté muy descompensada después de tener las dosis máximas de medicamento y no mejore, se podría realizar plasmaféresis, pero realmente son reportes de casos. Manejo farmacológico. De acuerdo. Bueno, y con relación a los exámenes de seguimiento, hablábamos de la T4 libre, la T3 total, ¿cierto? Como los importantes. Exacto. Los anticuerpos microsomales y estos no son importantes para nada. Los anticuerpos uno los usa en el momento del diagnóstico para definir qué es una patología autoinmune, ¿cierto? Y para definir, pues, que son los que nos van a hacer el paso a nivel fetal, ¿cierto? Los TRAPS son los que nos generan la alteración a nivel fetal. Pero en cuanto a seguimiento, se hace con TSH, T4 libre y T3 total. Y con relación a la lactancia, nos quedamos con los medicamentos. Entonces, lactancia normal. Perfecto. Bueno, preguntas. Doctora Manuela, muchas gracias por tu presentación y desarrollo de la charla.